El año es 597 a.C. El reino del sur de Judá está al borde del desastre. El poderoso imperio babilónico bajo Nabucodonosor II proyecta una larga sombra sobre la tierra. Para el pueblo de Judá, estos son tiempos de miedo, incertidumbre y confusión espiritual. Es en esta época tumultuosa que un joven sacerdote llamado Ezequiel recibe un llamado de Dios que le cambia la vida. Ezequiel se convertirá en profeta, un mensajero para llevar la palabra de Dios a un pueblo que enfrenta juicio y exilio. Su misión, advertir a los rebeldes israelitas de su inminente perdición y ofrecer un rayo de esperanza para una futura restauración. El ministerio de Ezequiel comienza lejos del paisaje familiar de Judá. Se encuentra entre los miles deportados a Babilonia después de la primera ola de la conquista babilónica. Viviendo como cautivo junto al río Quebar, Ezequiel experimenta un profundo encuentro con lo divino. Dios se le aparece en una visión deslumbrante, un torbellino de fuego, luz y criaturas extrañas. Esta asombrosa manifestación no deja ninguna duda en la mente de Ezequiel de que está en la presencia del Todopoderoso. Dios le habla a Ezequiel, nombrándolo como un vigilante para la casa de Israel. Tiene la tarea de entregar tanto pronunciamientos de juicio como mensajes de esperanza a sus compañeros exiliados. Las primeras profecías de Ezequiel están llenas de pronunciamientos del juicio de Dios sobre el pecaminoso reino de Judá. Utiliza imágenes vívidas y acciones simbólicas para transmitir la gravedad de las transgresiones de Israel. A través de representaciones y pronunciamientos dramáticos, describe la idolatría de la nación, la injusticia social y la infidelidad al pacto. Un ejemplo sorprendente es el asedio simbólico de Jerusalén por parte de Ezequiel, representado con una maqueta en miniatura de la ciudad. Esta representación dramática sirve como una severa advertencia de la inminente destrucción que le espera a Jerusalén si el pueblo no se arrepiente. Ezequiel es conocido por sus métodos poco convencionales y a menudo impactantes de entregar los mensajes de Dios. Se acuesta de costado durante más de un año, simbolizando la duración del próximo asedio de Israel. Hornea su pan sobre excremento humano para ilustrar la contaminación del pueblo. Se afeita la cabeza y la barba, dividiendo el cabello en 3 partes para representar el destino de aquellos que perecerán. Serán llevados cautivos y sobrevivirán. Estas acciones dramáticas captan la atención de su audiencia y enfatizan la gravedad de su situación. Sección 5. Un atisbo de esperanza. Promesas de restauración y renovación. Si bien Ezequiel no evita pronunciar juicios, su mensaje no está exento de esperanza. Entre las advertencias hay destellos de un futuro más brillante, un tiempo en el que Dios restaurará a su pueblo y establecerá un nuevo pacto con ellos. Ezequiel habla de un futuro rey davídico, un pastor justo que guiará al pueblo con justicia y compasión. También profetiza la reunificación de los reinos divididos de Israel y Judá, un tiempo en que el pueblo de Dios será reunido de las naciones y restaurado a su tierra. Sección 6. Huesos secos y nueva vida. Una visión de resurrección y esperanza. Quizás el pasaje más conocido del libro de Ezequiel es la visión del Valle de los Huesos Secos. En esta poderosa imagen, Ezequiel se encuentra transportado a un valle lleno de restos óseos de un vasto ejército. Los huesos están secos, sin vida y aparentemente sin esperanza de restauración. Sin embargo, Dios le ordena a Ezequiel que profetice a los huesos, y mientras habla ocurre una transformación notable. Los huesos comienzan a sonar, aparecen tendones y carne, la piel cubre sus cuerpos, y finalmente el aliento entra en sus pulmones. El valle que una vez estuvo sin vida ahora está lleno de un vasto ejército, resucitado por el poder de Dios. Sección 7. El nuevo templo. Un símbolo de la presencia y bendición de Dios. En los últimos capítulos de Ezequiel, el enfoque cambia a un mensaje de esperanza y restauración. El profeta recibe una visión detallada de un nuevo templo, más glorioso y magnífico que el destruido por los babilonios. Este nuevo templo representa la presencia renovada de Dios entre su pueblo y sirve como un poderoso símbolo de su futura bendición y prosperidad. La visión del templo está llena de detalles intrincados sobre sus dimensiones, diseño
y los rituales que se realizarán dentro de sus recintos sagrados. Este plano para el futuro templo sirve como un faro de esperanza para los exiliados, un recordatorio tangible de que Dios no los ha abandonado. Sección 8. El legado perdurable de Ezequiel. Relevancia para hoy. El libro de Ezequiel no es simplemente un registro histórico antiguo. Continúa hablándonos poderosamente hoy. Los temas de juicio, arrepentimiento, esperanza y restauración resuenan a través de los siglos. El mensaje de Ezequiel nos recuerda que Dios está profundamente preocupado por la condición espiritual y moral de su pueblo. Sus pronunciamientos de juicio sirven como una advertencia seria contra la complacencia y la desobediencia. Sin embargo, el libro también ofrece un mensaje de profunda esperanza. No importa cuán terribles sean nuestras circunstancias, Dios siempre está listo para perdonar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Sección 9. Conclusión. Un mensaje de esperanza y desafío. Las profecías de Ezequiel son un testimonio del poder perdurable de la palabra de Dios y la resistencia del espíritu humano. A través de sus visiones y pronunciamientos dramáticos, Ezequiel nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios permanece fiel. Él es un Dios que juzga el pecado, pero también ofrece misericordia y gracia ilimitadas. El libro de Ezequiel es un llamado al arrepentimiento, una promesa de restauración y un mensaje perdurable de esperanza para todos los que ponen su confianza en el Dios de Israel. Nos desafía a vivir vidas de fidelidad, integridad y justicia, sabiendo que Dios está trabajando para llevar a cabo su plan final de redención y renovación. El profeta Isaías es una figura imponente en la Biblia hebrea. Sus escritos están llenos de una profunda poesía y una gran comprensión de la voluntad de Dios. Aunque los detalles de su vida personal permanecen ocultos en la niebla del tiempo, la tradición dice que Isaías era un hombre de noble cuna, posiblemente incluso conectado con la familia real de Judá. Su ministerio comenzó alrededor del año 740 a.C., durante un período de gran agitación e incertidumbre en Judá. El llamado de Isaías a ser profeta llegó en forma de una poderosa visión. Esta visión, descrita en el 6º capítulo del libro que lleva su nombre, cambió para siempre el curso de su vida. En esta experiencia, Isaías se encontró en la presencia divina, abrumado por la santidad y el poder de Dios. La experiencia lo llenó de asombro y un sentimiento de indignidad, pero también le dio el poder de hablar la palabra de Dios con valentía. El nombre de Isaías, que significa Yahvé, es salvación, refleja el mensaje central de su ministerio profético. Proclamó un mensaje de arrepentimiento y esperanza, instando al pueblo a volver a Dios y a vivir con rectitud. A lo largo de su ministerio, Isaías se mantuvo como un firme defensor de los pobres y oprimidos, desafiando a los ricos y poderosos a abandonar sus malos caminos. Isaías vivió durante un periodo de intensos cambios políticos y sociales en el antiguo Cercano Oriente. El imperio asirio, una fuerza poderosa y despiadada, se expandía rápidamente. Su sombra se cernía sobre el pequeño reino de Judá, amenazando su propia existencia. Internamente, Judá enfrentaba sus propios desafíos. La injusticia social era desenfrenada, con una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. La corrupción se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad, y la hipocresía religiosa era común. El pueblo de Judá se había apartado de Dios, abrazando la idolatría y las prácticas paganas. Buscaban seguridad en alianzas políticas y fuerza militar en lugar de la protección de Dios. El ministerio profético de Isaías se desarrolló en este contexto de amenaza externa y decadencia interna. Sus palabras fueron una severa advertencia para el pueblo de Judá. Les advirtió que su dependencia de potencias extranjeras solo conduciría a la destrucción. Condenó su injusticia social e hipocresía religiosa. A pesar de la oscuridad de su tiempo, el mensaje de Isaías no estaba exento de esperanza. Proclamó que Dios no había abandonado a su pueblo. Sin embargo, su restauración dependía de su disposición a regresar a Él. Isaías llamó a un arrepentimiento radical, un alejamiento completo del pecado y un retorno al pacto de Dios. La justicia fue otro tema central del mensaje de Isaías. Denunció la opresión de los pobres y vulnerables. Isaías
proclamó que la verdadera adoración a Dios era inseparable de una vida justa y compasiva. Visualizó un futuro donde la justicia prevalecería y la paz de Dios reinaría sobre todas las naciones. Esta esperanza para el futuro encontró su máxima expresión en las profecías de Isaías sobre la llegada de un Mesías. Este ungido marcaría el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Las palabras de Isaías proporcionaron un faro de esperanza para un pueblo que anhelaba la liberación. Jeremías fue un profeta que vivió en Judá durante los siglos 7 y 6 a.C. A menudo se le llama el profeta llorón debido a la tristeza que sentía por su pueblo. Jeremías vivió durante una época de gran agitación y crisis. Vio el declive moral de su nación y sabía que el juicio de Dios se acercaba. Jeremías era un hombre sensible y compasivo. Sentía profundamente el dolor de su pueblo y la inminente perdición que les esperaba. Lloraba por sus pecados y la destrucción que se avecinaba. Sus lágrimas no eran una señal de debilidad, sino de su profundo amor por su pueblo y su fe inquebrantable en Dios. A pesar del difícil mensaje que tenía que entregar, Jeremías permaneció fiel a Dios. Sabía que estaba llamado a hablar la verdad de Dios, sin importar el costo. Su vida sirve como un recordatorio de que la verdadera fe a menudo requiere gran coraje y sacrificio. Jeremías vivió en una época de gran agitación política y social. El pequeño reino de Judá estaba atrapado en una lucha de poder entre los poderosos imperios de Egipto y Babilonia. Los líderes de Judá eran corruptos y el pueblo se había apartado de Dios. La idolatría era desenfrenada y la injusticia estaba generalizada. Los asirios, un poderoso imperio del norte, ya habían destruido el reino norteño de Israel. Habían tomado a muchos israelitas cautivos y los habían esparcido entre las naciones. Ahora, los babilonios estaban ascendiendo al poder y representaban una seria amenaza para Judá. Jeremías vio el peligro en el que se encontraba Judá. Advirtió al pueblo que si no se apartaban de sus malos caminos, Dios los castigaría. Profetizó que los babilonios conquistarían Judá y llevarían al pueblo al exilio. Jeremías fue llamado a ser profeta a una edad temprana. Al principio dudó. Sabía que ser profeta era una vocación difícil y peligrosa. Intentó rechazar el llamado de Dios, pero no pudo escapar de él. Dios le aseguró a Jeremías que estaría con él. Le dijo que no tuviera miedo, porque él le daría las palabras para hablar. Dios tocó la boca de Jeremías, simbolizando la inspiración divina que fluiría a través de él. A pesar de su renuencia inicial, Jeremías aceptó su llamado. Sabía que tenía la responsabilidad de advertir a su pueblo sobre el juicio venidero. Pasaría el resto de su vida entregando el mensaje de Dios, incluso cuando fuera difícil o impopular. El mensaje de Jeremías no fue bien recibido. El pueblo de Judá no quería escuchar sus advertencias de juicio. Lo acusaron de ser un traidor y un falso profeta. Se burlaron de él, lo persiguieron e incluso intentaron matarlo. La profecía no es un don que cualquiera elegiría. Es una pesada carga que llevar. Los profetas a menudo son incomprendidos y rechazados por las personas a las que están llamados a servir. La propia familia de Jeremías se volvió contra él. Su mensaje de fatalidad y tristeza no era lo que querían escuchar. Deseaban que se callara y dejara de causar problemas. Sin embargo, Jeremías no podía ser silenciado. Tenía que permanecer fiel a su llamado, sin importar el costo personal. Sección 5. Una voz en el desierto. Jeremías se sentía como una voz que clama en el desierto. Se sentía solo e incomprendido. Suplicó al pueblo que se arrepintiera y volviera a Dios, pero se negaron a escuchar. Estaban demasiado apegados a sus ídolos y sus malos caminos. Jeremías usó imágenes vívidas y acciones simbólicas para transmitir su mensaje. Rompió una vasija de barro para mostrar al pueblo que Dios destrozaría su nación. Llevaba un yugo de bueyes para simbolizar su inminente esclavitud a Babilonia. La gente ignoró las advertencias de Jeremías y continuó en su pecado. Pensaban que estaban seguros detrás de sus muros y sus rituales. Pusieron su confianza en sus alianzas con potencias extranjeras en lugar de en Dios. Pocos sabían que su tiempo se estaba acabando. Sección 6.
Persecución y encarcelamiento. El mensaje de Jeremías enfureció a las autoridades. Lo vieron como una amenaza a su poder y autoridad. Intentaron silenciarlo metiéndolo en prisión. Fue arrojado a una cisterna fangosa y dejado morir. Incluso en prisión, Jeremías no dejó de predicar. Continuó proclamando el mensaje de juicio y esperanza de Dios. Usó su situación para mostrar a la gente que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Jeremías finalmente fue liberado de la prisión, pero aún fue perseguido. Se vio obligado a huir para salvar su vida. Se convirtió en un refugiado en su propia tierra. A pesar de las dificultades que enfrentó, Jeremías nunca perdió la fe en Dios. Sabía que Dios estaba con él, incluso en medio del sufrimiento. Sección 8. El legado de Jeremías. La vida y el mensaje de Jeremías han tenido un profundo impacto tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Su libro es un testimonio de la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso frente a la adversidad. Su compromiso inquebrantable con la verdad continúa inspirando a las personas de fe hoy. Los escritos de Jeremías han consolado y desafiado a la gente durante siglos. Nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las naciones y que su justicia prevalecerá. También nos enseña que Dios es misericordioso y compasivo, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él. El mensaje de Jeremías es tan relevante hoy como lo fue hace siglos. Vivimos en un mundo que a menudo se caracteriza por la injusticia, la violencia y la codicia. Como Jeremías, estamos llamados a ser personas de fe y coraje, hablando en contra del mal y la injusticia, y proclamando el mensaje de esperanza y salvación de Dios. Sección 9. Un mensaje eterno. La historia de Jeremías es un recordatorio de que Dios a menudo llama a las personas más improbables para hacer cosas extraordinarias. Usa a personas comunes para cumplir sus propósitos. Jeremías no era un rey poderoso ni un sacerdote rico. Era un hombre sencillo que estaba dispuesto a ser usado por Dios. La vida de Jeremías nos enseña que la verdadera fe a menudo requiere sacrificio. Estaba dispuesto a sufrir por el bien de su mensaje. Estaba dispuesto a ser rechazado, perseguido e incluso encarcelado por la verdad de Dios. El mensaje de Jeremías es eterno. Es un mensaje que habla a la condición humana en cada época. Es un mensaje de juicio y esperanza, de arrepentimiento y restauración. Es un mensaje al que haríamos bien en prestar atención. La historia de Daniel comienza en Jerusalén. Era un joven de noble cuna, criado a la sombra del templo. Su vida era rica en tradición y fe, pero esta paz fue destrozada. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. La ciudad cayó. Daniel, junto con muchos otros, fue llevado cautivo. Fue obligado a viajar a una tierra extraña, lejos de su hogar y de su Dios. El viaje fue largo y arduo. El miedo se apoderó de los corazones de los cautivos. Su futuro era incierto, sus vidas trastornadas. Sin embargo, incluso en este tiempo de desesperación, Daniel se aferró a su fe. Se negó a dejar que la desesperación del cautiverio extinguiera su espíritu. Él creía que Dios estaba con él, incluso en Babilonia. La vida en Babilonia fue una prueba para Daniel. Nabucodonosor buscaba asimilar a los jóvenes cautivos. Debían ser educados en las costumbres babilónicas. Sus nombres hebreos reemplazados por nombres babilónicos. A Daniel le dieron el nombre de Belsasar, un nombre que honraba a un dios babilónico. Le ofrecieron comida rica y vino, manjares prohibidos por su fe judía. Sin embargo, Daniel se negó a comprometerse. Rechazó cortésmente la comida del rey, eligiendo permanecer fiel a las leyes de Dios. Pidió comida sencilla y agua, demostrando su compromiso inquebrantable con sus creencias. Este acto de desafío podría haberle costado la vida. En cambio, marcó el comienzo de su extraordinario viaje de fe. La fe de Daniel fue probada una y otra vez. Nabucodonosor estaba preocupado por un sueño que no podía entender. Exigió a sus consejeros, incluyendo a Daniel, que lo interpretaran. No hacerlo significaba la muerte. Daniel, a través de la oración y la revelación divina, interpretó el sueño. Le reveló al rey el futuro de su reino, ganándose el respeto y la admiración de Nabucodonosor. Más tarde, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, se negaron a inclinarse ante una estatua de oro erigida por el rey.
fueron arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, Dios los protegió y salieron ilesos. La fe inquebrantable de Daniel inspiró a sus compañeros a enfrentar sus propias pruebas con coraje y convicción. Daniel fue dotado con visiones proféticas. En una, vio 4 bestias emergiendo del mar, representando futuros reinos que se levantarían y caerían. También recibió una visión sobre un período de 70 semanas, una profecía sobre la venida del Mesías y el futuro de Israel. Estas visiones eran complejas y a menudo crípticas. Sin embargo, proporcionaban una visión del plan de Dios para el mundo. Las profecías de Daniel ofrecieron esperanza al pueblo de Israel, recordándoles que incluso en el exilio, Dios tenía el control. La sabiduría e integridad de Daniel no pasaron desapercibidas. Fue ascendido a puestos de alta autoridad, sirviendo bajo sucesivos reyes babilónicos. Se convirtió en un asesor de confianza, su consejo buscado por gobernantes y funcionarios. Incluso en medio de la intriga y la corrupción de la corte babilónica, Daniel permaneció como un faro de rectitud. Su vida fue un testimonio del poder de la integridad. Se negó a comprometer sus valores, incluso cuando se enfrentó a la presión y la tentación. Su fe inquebrantable le ganó el respeto de aquellos a quienes servía, demostrando que el verdadero liderazgo se basa en el carácter y los principios. Sección 6. Un legado de coraje. Inspirando generaciones. La historia de Daniel es una de notable valentía. Defendió sus creencias en un ambiente hostil. Se enfrentó a leones, interpretó sueños que desconcertaban a los hombres más sabios, y permaneció fiel a Dios, a pesar del atractivo del poder y el prestigio. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El ejemplo de Daniel continúa inspirándonos hoy. Nos enseña a aferrarnos a nuestra fe, incluso frente a la adversidad. Nos recuerda que nuestras creencias deben moldear nuestras acciones, guiando nuestras decisiones y formando nuestro carácter. Su historia es un testimonio eterno del poder de la fe, la integridad y el coraje. Sección 7. El poder de la oración. El compañero constante de Daniel. A lo largo de sus pruebas, Daniel permaneció firme en la oración. Se comunicaba con Dios abierta y honestamente, buscando guía y fortaleza. Cuando se enfrentó a la furia de Nabucodonosor, Daniel oró. Cuando se le encargó interpretar el sueño del rey, oró. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, oró. La oración no era simplemente un ritual para Daniel, era un salvavidas. Fue a través de la oración que recibió sabiduría, coraje y la fuerza para resistir. Su vida destaca el poder transformador de la oración, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, no estamos solos. Sección 8. Integridad inquebrantable. Un faro en Babilonia. Babilonia era una sociedad inmersa en la idolatría y la corrupción. Sin embargo, Daniel siguió siendo un brillante ejemplo de integridad. Se negó a comprometer sus valores, incluso cuando significaba arriesgar su vida o su posición. Sirvió a sus gobernantes fielmente, pero su lealtad final era a Dios. La vida de Daniel nos recuerda que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el poder, sino por la fuerza de nuestro carácter. Nos enseña que la integridad no es una cuestión de conveniencia, sino un compromiso que debe mantenerse incluso frente a la adversidad. Sección 9. Lecciones eternas. El triunfo de la fe sobre la adversidad. La historia de Daniel es un testimonio perdurable del poder de la fe. Se enfrentó a desafíos inimaginables, pero su creencia en Dios nunca flaqueó. Salió ileso de hornos de fuego y fosas de leones, con su espíritu intacto. Su vida ofrece lecciones eternas para todos nosotros. La fe vence al miedo. A pesar de enfrentarse a poderosos reyes y situaciones que amenazaban su vida, Daniel nunca perdió la fe. Su confianza en Dios le dio el poder para enfrentar cualquier desafío. La integridad allana el camino hacia la influencia. La integridad inquebrantable de Daniel le ganó el respeto incluso de sus enemigos. Su vida nos enseña que el verdadero liderazgo se basa en un carácter moral fuerte. La oración es nuestra fuente constante de fortaleza. A través de la oración, Daniel encontró guía, coraje y paz. Su vida destaca la importancia de mantener una conexión constante y sincera con Dios. La historia de Daniel no es solo un cuento antiguo, es un mensaje eterno de esperanza e inspiración.
Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar nuestro camino, la integridad puede guiar nuestros pasos y la oración puede conectarnos con la fuente de nuestra fuerza. Esforcémonos por vivir vidas que reflejen el coraje, la fe y la integridad de Daniel.